Dios les bendiga, apreciada familia, amigos y hermanos en Cristo. Qué privilegio volver a regresar con ustedes en este su canal Fe y Esperanza, donde siempre tratamos de compartir palabras de fe y de esperanza. Antes de entrar en este segmento, quisiera nada más empezar mencionando que estamos altamente agradecidos en primer lugar con Dios por brindarnos el privilegio de culminar un año, pero a la misma vez empezar otro año más. Ahora, en esta ocasión, podríamos continuar agradeciendo a Dios por su bondad, su misericordia, su cuidado, su protección. Sin embargo, quisiera aperturar un tema muy importante, a la cual sería el repaso de la cartilla de este primer trimestre, en lo cual lleva por título Perseguidos pero no desamparados. Y me gusta algunas cosas que vamos a aprender de esta lección porque nos ayuda a comprender un poco el tiempo en el cual vivimos, la misión que tenemos, el propósito de nuestra vida, pero a la misma vez también saber por las situaciones en las cuales nosotros pasamos o enfrentamos y cómo Dios los convierte en momentos decisivos, pero a la misma vez de oportunidad para evangelizar. Sin nada más que decir, y para continuar, quisiera empezar con una breve oración. Acompáñenme, por favor. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, gracias te damos por permitirnos ver este día que nos regaló. Ahora rogamos, mi Dios, para que nos puedas acompañar en el estudio de la primera lección de esta cartilla de este primer trimestre y que sea tu Santo Espíritu el que nos ha de colocar en nuestros corazones las verdaderas palabras de fe y de esperanza a través de este pequeño estudio. Bendice a los que van a ver esta transmisión, bendice a este siervo suyo y acompáñanos mientras navegamos en tu palabra. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, así que los acompaña en este segmento, en este su canal Fe y Esperanza, su siervo, el pastor y estudiante de teología, Gary Spellman, y en esta ocasión vamos a compartir un poco algunas lecciones que extraemos del repaso de la cartilla. Sin más preámbulo, entonces vamos a empezar. La primera lección de este trimestre lleva por título Perseguidos pero no desamparados. Me gustaría leer, para no recitar de memoria, me gustaría leer cómo empieza entonces el escritor esta lección. El escritor lo empieza con una breve reflexión o una narración breve. Dice, un pastor adventista encarcelado por cargos falsos pasó casi 2 años entre rejas. Aunque al principio estaba muy perplejo, se dio cuenta de que la prisión era el campo misionero que Dios le había dado. Cuando sus compañeros se enteraron de que era pastor, le pidieron que predicara. Lo hizo y también compartió literatura. Incluso bautizó a varios reclusos y dirigió servicios de Santa Cena. A veces era difícil ejercer el ministerio en la cárcel, pero también había alegría, sobre todo cuando veía que las oraciones eran escuchadas y vividas, y vidas cambiaban. Fue lo que admitió el pastor. Importante notar entonces las diferentes circunstancias en las cuales muchos de nuestros amigos, colegas que andan trabajando en el ministerio, ya sea de consultor, de ministro, de evangelista, de pastor o en cualquier otra diferente área, siempre y cuando se trata sobre el ministerio de evangelizar, en la cual ellos se enfrentan. Y en este estudio, el texto de memoria lleva del libro de Filipenses, el capítulo 4, versículos 4, que dice, regocíjense en el Señor siempre. Repito, regocíjense. Un texto a la cual no hay mucha necesidad, pero ya que estamos en una lección, tenemos que entrar y ver cuáles son las cosas que se presentan en las lecciones y también cuáles son los aprendizajes que podríamos extraer. Pero, sin embargo, si notamos el texto clave o el texto de memoria, ella solita se resume o se centra todo lo que vamos a repasar en esta lección de esta cartilla. Regocíjense en el Señor y hay una palabra en medio, a la cual si no fuese por esa palabra no tendría mucho sentido el texto o el pensamiento del apóstol Pablo. Regocíjense en el Señor siempre. No había ocasión
no hay eh, momentos específicos o algo en específico, simplemente dijo regocíjense en el Señor siempre. En las cosas buenas hay que regocijar. En las cosas malas hay que regocijar. En la enfermedad hay que regocijar. Entonces vamos a entrar y ver cuáles son algunas de las lecciones que podríamos aprender de esta lección o de este estudio. Quiero empezar diciendo que durante todo su ministerio el apóstol Pablo se propuso presentar ante todos aquellos que quisieran escucharle al único capaz de unir el cielo y la tierra, a Jesucristo el Salvador. Nosotros conocemos al menos un poco de la vida del apóstol Pablo cuando antes era Saulo. Sabíamos que aparte de ser un judío, aparte de conocer la ley, aparte de saber muchas cosas que hoy en día le ayudó para bien, antes no lo utilizaba para bien, sino que para él pensaba que matar a los cristianos era lo suyo. Sin embargo, al tener un encuentro personal con Cristo, su vida cambió. Y a partir de ese momento, él se autonominaba como siervo de Dios, como prisionero de Jesucristo, como hermanos nuestros y también otras cosas más que más adelante lo vamos a ver en este repaso de esta cartilla o de esta lección. Pero algo que necesito destacar antes de comenzar o antes de continuar es la responsabilidad que recayó sobre Pablo o también la intención que él tenía y los momentos que él aperturaba para poder trabajar en el campo misionero y las oportunidades que él creaba aún en medio de ciertas circunstancias. Al escribir sus cartas a los filipenses y a los colosenses, hizo todo lo posible para acercar la iglesia al cielo y a los cristianos entre sí. Notamos que muchos de sus escritas o sus epístolas contienen mensajes fuertísimos, alarmantes a la misma vez, también mensajes que atacan al pecado, pero también mensajes que animan, que aumentan la fe, pero sobre todo su intención era acercar, según aquí, la iglesia al cielo. Y de paso, es lo que ya es el título de este estudio, de este trimestre, uniendo el cielo y la tierra. Así que vamos a aprender un poco en algunas cosas que Pablo hizo para realmente demostrar que se puede acercar el cielo con la tierra y quién es el puente que Pablo utilizaba siempre, que lo conocemos comúnmente como nuestro Señor Jesucristo. Así que antes de continuar, me gustaría hablar un poco sobre Pablo, en alguna circunstancia en la cual él se encontraba, que principalmente se destaca ahí algunas lecciones muy importantes, pero a la misma vez muy solemne, que podamos aplicar a nuestra vida cristiana. Vamos a ser más aplicativo que teórico y también que histórico, aunque vamos a tocar un poco sobre la teoría y también sobre la historia. Ahora, me gustaría leer entonces en esta ocasión Filemón capítulo 1, versículo 1. Acompáñenme por favor en el libro de Filemón, el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 1. El único capítulo que tiene el libro de Filemón, vamos a leer el versículo 1. Dice de la siguiente manera: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano de Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. En este versículo probablemente no haya a la vista humana alguna lección que podríamos extraer. Sin embargo, hay dos palabras que necesito mencionar, a la cual ahí vamos a centralizar un poco en cuanto a la vida de Pablo. Y Pablo se autonominó aquí como prisionero de Jesucristo. Yo no sé cuántos de los que van a ver esta transmisión o de los que ya lo están viendo en estos momentos se autonominan como prisionero de Jesucristo. Primera pregunta, ¿qué es ser prisionero de Jesucristo? ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que implica? Serían otros temas que no tendríamos mucho tiempo que tocar. Sin embargo, Pablo, a pesar de la circunstancia en la cual él se encontraba, no buscó excusas, no buscó pretexto, no buscó cómo justificarse o cómo hacerse ver que era una vergüenza, una pena que él iba a predicar. Sin embargo, injustamente fue encarcelado. Sin embargo, vamos a ver un poco más adelante que la vida de Pablo fue dirigido a través del Espíritu Santo, y también los lugares en los cuales él andaba, principalmente en esta lección lo vamos a ver,
que no fue sus planes o sus intenciones o sus visiones, sino que fue el Espíritu Santo que estaba dirigiendo la vida de Pablo. Me gustaría mencionar algunas cosas que dice el escritor en cuanto a la vida de Pablo como prisionero de Jesucristo. Pablo había entregado su vida al servicio de Jesucristo. Una pausa pequeña y abriendo un pequeño paréntesis, me gustaría preguntar, pastores, líderes de la iglesia, ancianos, diáconos, ministerio personal o cualquier liderazgo que tengas en la iglesia, o aunque no tengas algún liderazgo en la iglesia, simplemente eres un miembro común y corriente dentro de la iglesia, me gustaría preguntar, ¿será que también la vida suya, así como la vida mía, la hemos entregado total y completo al servicio de Jesucristo? Podríamos afirmar con todas las evidencias bíblicas históricas que sí, el apóstol Pablo había entregado su vida al servicio de Jesucristo. No le importaba ni siquiera la muerte. Continúa diciendo el escritor, si ese servicio incluía ser prisionero, estaba preparado para ello. Tremendo. ¿Cuántos de nosotros estamos preparados entonces para enfrentar esta circunstancia o inclusivamente entrar en esta circunstancia? Por ejemplo, Pablo prendió un viaje, más adelante lo vamos a ver con un poco más detalle. Sin embargo, no podría continuar con ese viaje, fue detenido y fue encarcelado injustamente, simplemente por hacer el bien, simplemente por predicar, simplemente por vivir por Cristo. Padeció en la cárcel, sin embargo, dentro de la cárcel, él tenía una misión que cumplir. Y eso lo vemos también en el libro de Hechos. Ahora, continuando entonces con lo que dice el escritor, podría haberse preguntado, ¿por qué estoy aquí cuando podría hacer mucho más sin estas cadenas? Me gustaría leer Efesios el capítulo 3, versículo 1, para reforzar lo que mencionó Filemón. Efesios el capítulo 3, versículo 1. Acompáñenme al libro de Efesios el capítulo 3, versículos 1. Dice de la siguiente manera, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Pablo vio más allá de solamente el momento en el cual él se encontraba. Su mente fue también un poco más allá a pesar de la circunstancia, a pesar de estar encarcelado, a pesar de estar encadenado, mencionó estas palabras. A causa de esto dice, yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, por vosotros los gentiles. Hay al menos 5 epístolas que él escribió estando en la cárcel. O sea, en un momento, en una época donde no había una comodidad, la cual muchos buscamos, una comodidad, una tranquilidad, una paz, una atmósfera o un entorno donde no hay problema, donde no haya distracción, donde no haya ruido. En medio de todo esto, Pablo aseguró de que su misión se iba a cumplir. Dejó su vida en las manos de Dios y hizo todo lo posible para, aún a pesar de estar encarcelado, hacer llegar el mensaje, no solamente a los gentiles, sino que también a la gente de Colosa y en otro lugar también. Ahora, me gustaría hacer un par de preguntas. Cuando tú y yo nos encontramos en alguna circunstancia, tal vez no similar a la de Pablo, porque probablemente no hemos llegado ni siquiera al talón de los sufrimientos que sufrió el apóstol Pablo, me gustaría preguntar, de la circunstancia que tú y yo hemos pasado, ¿cuánto pudimos agradecer a Dios y regocijar así como Él aconsejó siempre, pero sobre todo testificar de Dios? Me encanta esta lección porque hay un mensaje que a la final vamos a hacer un llamado en cuanto a este mensaje, y es que a pesar de la circunstancia, a pesar de los lugares en donde él anduvo, el punto de enfoque o el punto clave o el punto principal era hacer llegar el mensaje a aquellos que lo necesitaban. Ahora, vamos a continuar. Siendo entonces prisionero de Jesucristo, estando en la cárcel, encadenado, continúa diciendo el escritor de la cartilla, por muy difícil que fuera su vida, Pablo era capaz de ver el lado bueno de las cosas y eso le daba valor para soportar la tensión. Tremendo. A pesar de que Satanás lo hacía objeto de sus más feroces ataques,
Pablo sabía que no estaba desamparado. Y me gustaría leer entonces en esta ocasión Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 7 al 12, para ver cuáles eran sus consejos, a la cual nos ayudaría a nosotros o nos debería de ayudar para bien. Segunda de Corintios, vamos a leer del capítulo 4, los versículos 7 al 12, y dice de la siguiente manera: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, llevamos siempre en el cuerpo de la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Versículo 11 continúa diciendo: pues nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Tremendo. A pesar de la circunstancia, Pablo no se fijó en el problema, no se fijó en la dificultad, no solamente se fijó en su sufrimiento, sino que su vista fue un poco más allá de lo que él podría hacer saliendo de esa circunstancia o aún estando en esa circunstancia también. Voy a volver a repetir lo que dice el escritor porque me llama mucho la atención. Por muy difícil que fuera su vida, por muy difícil que fuera su vida, Pablo era capaz de ver el lado bueno de las cosas. Algo que siento y creo fielmente que muchos necesitamos. A veces cuando estamos enfermos, estamos en deuda, no tenemos empleo, la familia está todo destruido, los hijos en contra, no hay relación, una relación estrecha en el matrimonio y en muchas otras cosas más, las relaciones interpersonales tal vez dentro también de la iglesia. A veces nos preguntamos, ¿por qué tantas cosas? En vez de ver el lado bueno de ella. Pero recordar también que no tenemos lucha contra carne ni sangre y esta lucha es mucho más real que nosotros creamos. Lo que más me llama la atención fue la promesa que Pablo mantuvo siempre presente. Tal vez él no estuvo ahí cuando Mateo escribió, en su epístola en el libro de Mateo capítulo 28, versículo 19, la promesa que Jesús estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero estoy seguro que él sabía que Jesús estaba con él, a pesar de lo que estaba sufriendo, porque el escritor mencionó que por muy difícil que fuera su vida, Pablo era capaz de ver el lado bueno de las cosas y eso le daba valor para soportar la tensión, a pesar de que Satanás lo hacía objeto de sus más feroces ataques. Cada vez que tú y yo decidimos servir a Dios, ser prisionero de Jesucristo, ser embajador de Jesucristo, ser un misionero de Cristo, trabajar por Él, servir en su campo, vamos a ser atacados ferozmente por el enemigo. Sin embargo, tenemos la seguridad de que Dios va a estar con nosotros. Algo que me llama la atención es que Jesús nunca prometió a Pablo que su vida iba a ser fácil. Nunca prometió que el mensaje lo iba a llegar de manera muy fácil y muy directa a donde tendría que llegar, sino que tendría que llegar a través de tormenta, a través de huracanes, a través de azotes, golpes, torturas, a través de estar encarcelado también, a través de un entorno tal vez que a Pablo le afectaría, aunque no lo afectó, y es algo muy hermoso que podríamos destacar, y es que al empezar este año que ya comenzó, ¿con qué pies vamos a empezar? ¿Con el izquierdo o con el derecho? Ahora, podríamos también tener muchos planes, pero ¿cuál es el objetivo principal de la forma en que debemos de vivir este año? ¿Cuáles son los objetivos que tenemos propuesto? Pero la pregunta un poco más directa y más pesada sería, si volvemos a entrar en cierta circunstancia que nos afecte mucho, o sea, circunstancia que haya mucha probabilidad de alejarnos de la presencia de Cristo, ¿cómo vamos a actuar en cuanto a ella? ¿Será que también vamos a usar la misma estrategia que usó Pablo, que pudo ver el lado bueno de las cosas, aún a pesar de ser atacado o ser objeto de las más feroces ataques del enemigo? Vamos a continuar entonces.
Durante su primer encarcelamiento en Roma entre los años 60 y 62, Pablo escribió al menos 5 epístolas a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses, a Filemón, a la iglesia de la Odisea, que no llegó hasta nosotros. Sin embargo, al no existir acusaciones graves contra él, se le permitió vivir en una casa alquilada, custodiada siempre por un soldado romano. La vida de Pablo no fue fácil. Sin embargo, él nunca se rindió, nunca se echó para atrás, nunca se dio por vencido. Y eso es algo que debe de ser admirado por nosotros. Esto le permitió seguir predicando el Evangelio incluso a la propia guardia pretoriana. Eso lo podemos ver en el libro de Filipenses 1:13. Al examinar las epístolas, podemos ver que Pablo contaba con muchos colaboradores. Eso lo notamos bíblicamente en el libro de Colosenses 4:7 al 14, en Filemón 20, versículos 23 y 24. También estaba en contacto con la casa del César, en Filipenses 4:22. Pablo tenía la esperanza de ser liberado pronto, en Filemón, versículo 22. Esperanza que no tenía ya en su segundo encarcelamiento. Vuelvo y repito que la vida de Pablo no fue nada sencillo, no fue nada fácil, no fue nada cómodo. Sin embargo, es un hombre de mucha admiración, es un hombre de alta influencia en la sociedad, mayormente en el área de teología, en el área de conocimiento, en el área de intelectualidad. Su vida fue destacado a través de muchas características: perseverancia, paciencia, tolerancia, pero sobre todo una vida totalmente entregada al servicio de su Señor. Algo que me gustaría preguntar: ¿cuántos de nuestra vida la queremos consagrar al servicio de nuestro Dios en este año que ya la hemos empezado? Si ese es tu deseo, prepárate, porque así como sufrió Pablo, nos aconsejó que cualquiera que quiere vivir piadosamente en Jesucristo, vamos a padecer de persecución o vamos a sufrir. Pero lo bueno es que si sufrimos aquí y por causa de Cristo, vamos a reinar allá. Muy bien, vamos a continuar entonces. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, página 168, hay un pensamiento bastante bonito. Lo voy a leer. El apóstol Pablo sentía una profunda responsabilidad por los que se convertían por sus labores. Por encima de todas las cosas, anhelaba que fueran fieles para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo, decía, que no he corrido en vano ni trabajado en vano. Eso lo vemos en Filipenses 2:6. Temblaba por el resultado de su ministerio. Sentía que hasta su propia salvación podría estar en peligro si no cumpliera su deber y la iglesia no cooperarse con él en la obra de salvar almas. Algo que Pablo tenía muy en claro, y era que su trabajo no solamente era el salvar almas, sino que también asegurar de que por encima de todas las cosas que ellos fueran fieles. Les escribió carta tras cartas y en cuanto podía también hacía sus visitas. Pero vamos a ser un poco más práctico y aplicativo. Apreciados pastores que ven, apreciados ancianos de cualquier iglesia en la que puedas estar sirviendo, o líderes mayormente, para ser de manera más específico o general. Líderes que están liderando dentro de la iglesia. ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son también sus responsabilidades? Voy a volver a leer el pensamiento, que el apóstol Pablo sentía una profunda responsabilidad por los que se convertían por sus labores. ¿Será que también tenemos la pasión así como lo tuvo Pablo? Algo que me gustaría mencionar también de la vida de Pablo, y es que no solamente estaba convencido de su trabajo, sino que estaba convertido a través de la influencia del Espíritu Santo. Muchos estamos convencidos de que el sábado hay que guardar. Muchos estamos convencidos de que no hay que vivir según la carne, sino según el Espíritu. Pero ¿cuántos estamos convertidos en acción y que eso se ve que realmente lo que estamos convencidos en la mente lo demostramos a través del convertimiento en las acciones? Como por ejemplo, el simple hecho de amar al prójimo como a nosotros mismos. Lo demostramos. Estamos tan atentos dentro de la iglesia de lo que está pasando y los ataques que podamos ver en la iglesia, o nos ponemos a pelear el uno con el otro. No se trata de eso. Estamos en una alta
tiempo en la cual hemos de despertar de este sueño, despertar de no ser utilizado por el enemigo. Tenemos que ponernos las botas puestas y también ponernos toda la armadura de Dios y luchar así como luchó Pablo. Es algo que podemos ver porque así como Pablo lo pudo hacer, también nosotros podemos hacerlo. Para continuar entonces, vamos a ir al libro de el libro de Hechos, el capítulo 16. Vamos a leer un par de versículos de ahí para ver entonces cómo fue uno de los trabajos que realizó el apóstol Pablo. Hechos, el capítulo 16. Vamos a leer de los versículos 6 hasta los versículos 12. Dice de la siguiente manera: atravesando Frigia y a la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se le permitió. Entonces, pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Una noche Pablo tuvo una visión. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, navegamos directamente a Samotracia, el día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Estuvimos en aquella ciudad algunos días. Así como llegó a Filipos el apóstol Pablo, donde él tal vez no tenía la intención de ir a Filipo, puede que también muchos tal vez no tengamos la intención de ir a ciertos lugares. Sin embargo, algo que más me gusta, y en 2 ocasiones el Espíritu Santo los hizo desviar de la dirección donde ellos iban y los mandó a otra dirección donde realmente tenían que ir. Algo que necesito mencionar de esto es lo siguiente. El escritor en la cartilla menciona estas palabras: el Espíritu Santo sabía que Filipos sería el puesto de avanzada para la expansión del Evangelio a través de Europa, aunque también habría persecución. Por muy mala que sea la persecución, puede en determinadas circunstancias permitir que el Evangelio llegue a personas que de otro modo no podrían ser avanzadas. Interesante. Me gustaría leer entonces Romanos el capítulo 8 para reforzar esto, la obra del Espíritu Santo, así como lo viene mencionando en Hechos en cuanto a la historia del apóstol Pablo. Romanos el capítulo 8, voy a leer versículos 14. Romanos el capítulo 8. Estamos en Hechos. Romanos el capítulo 8 y voy a leer versículos 14. Un texto muy conocido. Dice de la siguiente manera: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Voy a enfatizarme en las primeras palabras de este texto. Todos, generalizando, pero a la misma vez especificando: los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. De hecho, nuestra vida debería de ser dirigido solamente a través de la influencia del Espíritu Santo. Eso fue lo que pasó con Pablo. El Espíritu Santo era el que conducía la vida de Pablo, lo envió a Filipos, en donde ganó una familia, que lo vamos a ver ahorita mismo, siempre en el libro de Hechos. Ahora vamos a saltar de los versículos, Hechos el capítulo 16. Si continuamos leyendo ahí, la cosa es que al llegar a Filipos, el apóstol Pablo tenía una misión muy importante. En Filipos no había ninguna sinagoga, que comúnmente hoy lo conocemos como iglesia. Sin embargo, ellos se reunían a la orilla de un río y una mujer llamada Lidia escuchaba la palabra y la
Cartilla mencionó que ella abrió su corazón y aceptó y fue bautizado ella con toda su familia. La historia cuenta que esta mujer era comerciante, pero no cualquier tipo de comerciante, hacía mucho dinero. En lo cual, si hablamos un poco sobre la mayordomía, ella cuando se convirtió y entregó su vida a Cristo, era una de las que financiaba la obra misionera en esa ciudad de Filipos. Ahora, con esto a donde quiero llegar, es que si el Espíritu Santo no fue el que condujo la vida de Pablo a llegar a Filipo, ¿qué pasaría entonces con esta mujer? Miren, apreciada familia, a veces o muchas veces o a lo mejor siempre hemos de ser dirigidos a través del Espíritu Santo, ya que estamos en el supermercado o si estamos en el autobús o si vamos al trabajo o si estamos en el trabajo, en el colegio, en la casa, con quien sea que estemos, hemos de saber que nuestra vida tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo. Pero no solamente en Filipos el apóstol Pablo pudo levantar a una familia que podría continuar con el avance de la obra misionera, sino que también esto pasó también en Colosas con alguien que comúnmente conocemos como Epafras. Sin antes, me gustaría mencionar algunas cosas. Hechos el capítulo 16, versículo 9, y se le mostró a Pablo en una visión de noche un varón de Macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia. Interesante que el Espíritu Santo mostró entonces esto es lo que tenía que hacer el apóstol Pablo, que tendría que pasar por ahí. La costumbre de Pablo al llegar a una nueva ciudad era visitar la sinagoga, pero en Filipos no había sinagoga. El sábado encontraron un lugar de adoración, ahí predicaron a las mujeres reunidas. Eso lo vemos en el versículo 13 de Hechos, el capítulo 16. De esta reunión surgió la primera conversa Europa, Lidia. Ella fue bautizada junto a toda su familia. Eso lo vemos en el versículo 14 y 15, que me gustaría leer de manera muy breve. Hechos 16, 14 y 15. Dice de la siguiente manera. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. El Señor abrió su corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, junto con su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, hospedaos en mi casa, y nos obligó a quedarnos. Después de que se bautizó, no quedó como una miembro más, un número más en la iglesia, no, empezó a trabajar, empezó a hospedar a los que estaban ya en la obra misionera. Posterior ahí, yo me podría imaginar que al hospedar a Pablo en su casa, aprendió mucho más y también se dio cuenta de que el evangelio tendría que avanzar y ella empezó a manifestar su interés en cuanto al avance de la obra. Ahora, con esto me gustaría preguntar, ¿cuántos estamos interesados en que la obra avance? Número uno. Número dos, ¿qué es lo que estamos haciendo entonces para que la obra realmente avance? En Colosenses el capítulo 1, versículo 7 continuamos, que como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. La obra no solamente quedó en Filipos, sino que también continuó en Colosas. Pablo no llegó directamente a Colosas. Él estaba cerca de Asia Menor o prácticamente cerca del área en la cual Epafras llegó y escuchó la prédica de Pablo. Se convirtió, se bautizó y él fue quien levantó la obra en Colosas. Epafras fue compañero de Pablo durante su encarcelamiento en Roma. Filemón, versículo 23 lo menciona, natural de Colosas en Colosenses 4:12, quien introdujo el evangelio en esa ciudad. Interesante, Pablo cumplía con el mandato que Jesús dejó, ir y hacer discípulos. Discípulo no es alguien que entra en la iglesia sábado tras sábado, domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, sí que llegan los domingos y miércoles. Algunos solamente llegan los sábados, algunos apenas llegan los sábados por la mañana y se olvidan el resto de la tarde. No es eso un discípulo. Un discípulo es alguien que recibe la instrucción y lo multiplica, tanto como en su vida y también en los demás también. Colosas entonces era una ciudad de la provincia de Frigia, cerca de la Odisea o Hierápolis, donde también predicó Epafras, Colosenses 4:13.
En ella había una gran población judía, no de los judíos más importantes que vivía ahí, era Filemón, colaborador también de Pablo, en cuya casa se reunía una iglesia. Podríamos continuar con la parte histórica de Filipos y también de Colosa, pero algo que me necesito ir directamente al punto es que Pablo aseguró de que el evangelio debía de ser avanzado y también debía de llegar a lo más lejos que podía. Pero lo que más me gusta es la actitud, la postura, el testimonio, también su reputación hizo que muchos no solamente se convirtieran con lo que él enseñaba, sino que también se colaboraba con él en el avance del evangelio. Así que Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos, les mandaba saludos en el versículo 2. La introducción de las cartas a los filipenses y a los colosenses, muy similares, nos muestran dos aspectos importantes en Filipenses 1:1 y en Colosenses 1:1 y 2, en la cual Pablo siempre se autonominaba como siervo o prisionero de Jesucristo, pero no solamente él, sino que también aquellos que trabajaban con él. Para Dios, los miembros de la iglesia son santos y fieles, a pesar de sus errores. En la iglesia existe un orden donde algunos de sus miembros tienen más autoridad y responsabilidad que otros. Pablo era apóstol, dirigente de más alto nivel. Timoteo su colaborador. Los obispos son dirigentes locales. Y los diáconos administran la iglesia. Ahora, quisiera mencionar algo más que escribió el autor o el escritor de la cartilla, donde él menciona esto. Pablo llama a los cristianos santos, lo que significa que fueron apartados como pueblo o consagrados como pueblo especial de Dios. Y eso lo podemos ver en Éxodo 19, 5 y 6, y también en Primera de Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10. Me gustaría continuar, pero aquí de nada sirve continuar si no estamos aprendiendo la lección para aplicarlo en nuestra vida. Ya estamos a otro año que ya empezó, año 2026. Yo no sé cuáles serán sus planes, yo no sé cuáles serán tus intenciones, pero lo que estoy seguro es que con tus planes o sin tus planes, esta obra va a avanzar. Jesús nos dejó una misión muy importante a la cual hemos de hacer discípulos. Sin embargo, hemos de ser discípulos primero para poder hacer discípulos. Cual sea tu plan, cual sea tu intención, cual sea tu visión, tu sueño en este año 2026, aparte de ello, que lo más importante y lo más primordial en nuestra vida debe de ser el hacer discípulos y avanzar con la obra. Desde la prisión, Pablo agradece a los filipenses la ayuda que le enviaron. A los colosenses también les envía a sus colaboradores para confrontarlos. Y cierro con un pensamiento muy hermoso escrito en el libro de Reflejemos a Jesús, 10 de diciembre, que dice de la siguiente manera. Consideremos por un momento la experiencia de Pablo. El apóstol fue encarcelado y encadenado en el momento en que parecía que su labor era más necesaria para fortalecer la sufrida y perseguida iglesia. Pero este fue el momento en que el Señor obró y las victorias que ganó fueron preciosas. Cuando en apariencia Pablo podía hacer menos, la verdad encontró entrada en el Palacio Real. No fueron los sermones magistrales de Pablo delante de los hombres notables, sino sus cadenas, lo que llamó la atención de muchos. Mediante su cautiverio, el apóstol se transformó en un conquistador para Cristo. La paciencia, la humildad con las que él se sometió a su prolongada e injusto confinamiento impulsaron a estos hombres a pesar el carácter del apóstol. Tremendo, tremendo. Ahora, ¿será que también estaríamos dispuestos a pasar lo que el apóstol Pablo pasó o sufrió? Nosotros también estaríamos dispuestos a sufrir. Saben, hay mucho que podríamos aprender. Por factor de tiempo solamente voy a mencionar algunas cosas. Sin importar que tengas liderazgo o no dentro de la iglesia, lo que sí te aseguro o tenemos seguro es que tenemos una obra que cumplir. Tenemos una misión que cumplir. Tenemos un trabajo en común, todos.
Y esto no es solamente el trabajo de un pastor, no es solamente el trabajo de un misionero en el campo, tampoco el trabajo de un colportor, mucho menos la de un anciano en la iglesia. Es trabajo de cada individuo hacer llegar el mensaje hasta los confines de la tierra. ¿Y dónde podemos empezar? En nuestra casa, con los nuestros. Así que el Señor nos pueda bendecir y que este año que ya hemos empezado podamos hacer todo lo posible, a pesar de la circunstancia, a pesar de la dificultad, pero hacer llegar el mensaje de las buenas nuevas a aquellos corazones que más lo necesiten. Que el Señor los bendiga. Nos vemos en el próximo.